Hola amorcitos, recuerden que todo, ya sea el Patreon como los links, están en la descripción. Sin más que decir, el audio. Capítulo 1. Reencarnado en el pasado. La reencarnación es algo extraño. En Occidente, contemplar la propia reencarnación suele considerarse una tontería infantil. Sin embargo, en muchos países orientales, la reencarnación no se ve como una ficción absurda, sino como una simple realidad. La hierba es verde, el cielo es azul y la rueda del samsara gira eternamente, concediendo a nuestras almas vida tras vida mientras permanezcamos ignorantes. Así que, al final, no me sorprendió demasiado renacer después de morir. Sinceramente, puedo aceptar la reencarnación como algo normal sin problema. Sin embargo, lo que me confunde es por qué lo recuerdo. Que la reencarnación sea real no es lo sorprendente. Pero si la reencarnación es la verdad, ¿por qué solo yo recuerdo mi vida pasada? Eso era algo que me preocupaba en las noches tranquilas. Sobre todo, me inquietaba la idea de que mi reencarnación hubiera sido un error y que alguien viniera a corregirlo. No quiero eso. No quiero morir. Pero con el tiempo no pasó nada y mi miedo se desvaneció. En su lugar, encontré asombro. No puedo afirmar que entienda cómo funciona la reencarnación. No soy un dios. Pero, de alguna manera, terminé en el pasado. No sé cuándo exactamente, pero estoy al menos siglos atrás, tal vez hasta milenios. Y es hermoso. No todo es una mejora, claro. Todas las comodidades a las que estaba acostumbrado desaparecieron. Las camas son menos cómodas, los artículos de aseo dejan mucho que desear y el entretenimiento infinito de Internet ya no existe. Sin embargo, después de los primeros años, me di cuenta de que ya no extrañaba Internet en absoluto. Mi primer recuerdo en este mundo es mirar hacia arriba y ver una enorme puerta torii cuando era un bebé, abandonado en una canasta frente a un pequeño santuario. Desde entonces fui acogido por el cuidador de ese santuario, un hombre mayor al que solo conozco como Kinoshita Kamunushi, siendo Kinoshita su nombre y Kamunushi su título. Cuando tenía 4 años le pregunté por qué quería que lo llamara Kamunushi en lugar de Samao Dono, y me dijo que su difunta esposa había sido la miko de este santuario y que eso era todo lo que le quedaba de ella. Por eso insistía en el título honorífico que lo declaraba explícitamente como el hombre que cuidaba el santuario. Me resultó agridulce escuchar a Kinoshita hablar de su difunta esposa. Por un lado, debía de haber sido una mujer maravillosa para que su amor por ella siguiera siendo tan profundo. Por otro, ya no estaba aquí. Nunca le di mucha importancia a fingir ser el niño que no soy, así que no me preocupé por parecer demasiado maduro cuando comenté que era mejor construir recuerdos hermosos que luego lamentar perder, que vivir una vida sin alegría alguna por miedo a sufrir. Después de eso, me dejó empezar a ayudar en el santuario, diciendo que podía confiar en que lo trataría con el debido respeto. Y eso hago. Me aseguro de seguir sus lecciones, de repetir los pasos que me enseñó y de tratar a los kami con el respeto que merecen, aunque no me nazca venerarlos como él. En parte es simplemente porque no sé qué tan reales son. Desde que reencarné, obviamente creo que hay algo de verdad en la espiritualidad. Pero nunca he visto un kami, ni un yokai, ni nada parecido. Y luego está la otra razón. Orgullo. Orgullo inútil e inmerecido. Ni siquiera sé por qué soy orgulloso si no tengo nada de qué enorgullecerme, pero lo soy. Puedo inclinarme en señal de respeto, pero la idea de inclinarme en señal de súplica me revuelve el estómago. Simplemente no puedo hacerlo. No puedo aceptar que exista algo por encima de mí. Es estúpido. Pero así soy. Lo mejor que puedo hacer es asegurarme de que mi orgullo nunca se convierta en arrogancia. De cualquier forma, esta ha sido mi vida durante los últimos 6 años. Una vez que pude caminar por mi cuenta y cuidar de mis propias necesidades, empecé a vivir según una rutina simple. Me despierto, me baño, como y luego deambulo. El santuario está construido en medio de un pequeño bosque, habitado principalmente por ciervos, con un pequeño pueblo en su extremo occidental. He pasado la mayor parte de mis días simplemente vagando por el bosque, disfrutando de la compañía de la naturaleza. Me llevó un tiempo, pero ahora el bosque se siente como mi hogar. Los ciervos,
Los conejos y todas las demás criaturas del bosque ya no huyen de mí. A menudo, los ciervos me acompañan mientras paso el día tumbado en un pequeño claro junto a un estanque diminuto e increíblemente cristalino, simplemente disfrutando del sol y de la sensación de la naturaleza que me rodea. Luego regreso al santuario cuando tengo hambre y, durante los últimos 2 años, he pasado parte del tiempo ayudando al anciano a preparar nuestra comida y a limpiar el santuario. De vez en cuando, alguien visita el santuario. Normalmente algún aldeano, pero una vez, cuando tenía 3 años, un viajero vino a pedir comida y alojamiento, y se lo dieron gratis. Él me contó historias del mundo exterior. De grandes samuráis que mataban a onis malvados. Me habló de jardines de sakura que florecían todos a la vez y ofrecían la vista más hermosa del mundo. Siempre supe que con el tiempo querría explorar, pero sus historias solo avivaron ese deseo de ver más de este hermoso mundo. Pero soy joven y tengo toda la vida por delante. Tendré mucho tiempo para explorar cuando sea adulto. No hay prisa. Luego, por la noche, me uno al anciano para orar, y después me voy a la cama o regreso a mi claro en el bosque y duermo con los ciervos en un pequeño grupo. Es hermoso de maneras que jamás habría imaginado en mi vida anterior. No siento la necesidad de entretenerme constantemente, de estar haciendo algo a cada momento, y no vivo bajo la presión de ninguna expectativa. De verdad, esta vida mía es hermosa y nunca la dejaré ir. Pero poco después de mi 6º cumpleaños, mi rutina se vio alterada. Estaba regresando al santuario para pasar la tarde, con una canasta de hierbas medicinales y rituales en una mano, cuando sentí un escalofrío repentino que me recorrió la columna y me erizó la piel. El bosque que me rodeaba cayó en un silencio antinatural, y mi respiración salió en forma de vaho, como si la temperatura hubiera bajado una docena de grados en un instante. Algo iba mal. Eso era obvio. El latido palpitante de mi corazón era el único sonido que llenaba mis oídos mientras miraba a mi alrededor sin encontrar ninguna señal de la vida normalmente abundante que me rodeaba. Una rama se quebró detrás de mí. Me giré y me quedé paralizado al instante. Mi mente no comprendía, no podía creer lo que estaba viendo. A unas pocas docenas de pasos de mí, un monstruo grotesco, vagamente parecido a un ciervo pero con el rostro de una mujer humana, me observaba desde detrás de un árbol. Fuera lo que fuese, un monstruo, un espíritu maldito, un mononoke, no lo sabía. Pero cuando sus asquerosos labios se estiraron en una sonrisa demasiado amplia, supe que estaba en peligro. En realidad no creía en kami, ni en yokai, ni en monstruos, ni en dioses. Pero tampoco creía en la reencarnación antes de reencarnar. Solo por eso no me quedé congelado mucho tiempo. Simplemente acepté que los monstruos existían, me di la vuelta y corrí. Mi bolsa de hierbas fue arrojada detrás de mí sin pensarlo 2 veces, con la vaga e instintiva esperanza de que eso hiciera algo por preservar mi vida. Obviamente, una canasta de hierbas no iba a disuadir a un monstruo, pero no estaba pensando. No pensé en nada en absoluto. Solo corrí tan rápido como mi pequeño, pero afortunadamente bien cuidado, cuerpo podía soportarlo. Tampoco pensé hacia dónde corría. Simplemente seguí moviéndome. Un pie delante del otro. Los sonidos de movimiento detrás de mí se hacían cada vez más fuertes, una clara señal de que el monstruo me estaba alcanzando, y la verdad, ¿qué esperaba? ¿Cómo podría un niño escapar de un monstruo? Fue un esfuerzo inútil. Sentía como mi voluntad se debilitaba incluso mientras corría. Cada paso se sentía más pesado, más inútil. Cada centímetro ganado hacía que la seguridad pareciera aún más lejana. Quería rendirme. Me ardía el pecho por el esfuerzo, me escocía la garganta con cada respiración abrasadora y, de todas formas, no podía escapar. Mejor rendirme. Era inevitable. Solo era un ser humano. Un animal. Presa siendo cazada. Debería rendirme. Mi siguiente paso fue más lento que el anterior y sentí una respiración imaginaria en la nuca cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Por qué me rendía? ¿Por qué? ¿Por qué no tenía sentido correr? ¿Por qué un niño no podía escapar de un monstruo? ¿Y qué carajo? ¿Solo porque voy a morir de todas formas debería rendirme y aceptar ese destino?
Al diablo con eso. Amo mi vida. Amo mi bosque. Amo este mundo. No me importa si es inevitable. No voy a entregar mi vida. Ni siquiera he visto el mundo. No he visto las montañas que perforan el cielo, ni los campos de flores, ni las hileras de cerezos en flor, ni los grandes festivales de las grandes ciudades. Me niego a aceptar mi muerte tan fácilmente. La determinación me quemó las entrañas y abandoné cualquier pensamiento de rendirme. Mis pies se movieron todavía más rápido, aunque mis músculos ardían en protesta. Los ignoré. Ignoré todo lo demás y corrí con todas mis fuerzas. Debieron de pasar solo unos minutos, no estaba tan lejos en primer lugar, pero se sintió como si fueran horas antes de ver la gran puerta torii en la entrada del santuario y el simboco envuelto en chimenagua detrás de ella. Sin dudarlo, crucé la puerta corriendo y me lancé hacia el árbol sagrado, agarrando las cuerdas sagradas que lo rodeaban y usándolas para subir a las ramas superiores. Solo entonces me atreví a darme la vuelta para enfrentar lo que me estaba persiguiendo. Justo al hacerlo, observé cómo se lanzaba por el mismo camino que yo. Sin embargo, en lugar de atravesar la puerta torii como yo, se oyó un golpe sordo y apareció un leve destello de algún tipo de barrera translúcida que se onduló brevemente con el impacto antes de desvanecerse. Una parte de mí esperaba que eso sucediera. Que el santuario me protegiera de lo que probablemente era algún tipo de espíritu maligno. Pero aún así me sorprendió verlo ocurrir. Era completamente absurdo que aquel monstruo hubiera sido detenido por algún lugar sagrado espiritual, pero esa era la realidad frente a mis ojos. No pude evitar la risa medio histérica que se me escapó cuando el monstruo empezó a arañar la barrera invisible, sus fauces demasiado grandes y afiladas abiertas en un gruñido odioso dirigido directamente hacia mí. Pero ya no sentía miedo. Solo sentía alegría. Una dicha eufórica por seguir con vida y, más que eso, por saber que el mundo era aún más interesante de lo que jamás había imaginado. Después de todo, si los espíritus malignos y las barreras invisibles eran reales, ¿qué más existía en este mundo? ¿Qué paisajes interesantes podría encontrar? ¿A qué gente interesante podría conocer? ¿Qué belleza podría contemplar? No lo sabía, pero quería saberlo. Lo quería tanto que me quemaba. En ese momento sentí que una resolución se asentaba en mi corazón, más intensa que cualquier cosa que jamás creí capaz de sostener. Y supe, en ese mismo instante, que no me detendría, que no moriría, hasta haber contemplado toda la belleza imaginable. Desde los picos más altos hasta los valles más profundos. Desde los campos de flores hasta los océanos infinitamente hondos. Desde los espíritus más malignos hasta los kami más grandiosos. Sería testigo de todo ello, y el mundo entero viviría en mi memoria. Capítulo 2. Enséñame. Fue en el momento en que recuperaba el aliento entre las ramas del simboku, incapaz de apartar la vista del monstruo que rondaba frente a mí, cuando Kinosita hizo su aparición. Solo noté su llegada por el distintivo clic-clac de sus sandalias Geta, pero no me atreví a girarme para saludarlo. No podía apartar la vista del monstruo que tenía delante. Era algo horrible. Carne grotesca, estirada y desgarrada en formas que apenas recordaban a un ciervo, con un rostro que intentaba parecer humano y provocaba que una parte instintiva de mi cerebro no deseara más que huir. Era hermoso. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Nada se comparaba. Pero tenía la sensación de que ni siquiera era algo especial. Que si exploraba el mundo exterior, vistas como esa podrían volverse comunes. Lo deseaba tanto que dolía. Quería ver cosas nuevas. Cosas que ni siquiera había considerado. No me importaba si eran hermosas o feas como aquella cosa. Siempre que fueran nuevas. Únicas. Narauco, la voz del anciano me sacó de mis pensamientos al llamarme y, a regañadientes, aparté la mirada para mirarlo. No sé qué expresión tenía puesta, salvo que empezaban a dolerme las mejillas, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, él suspiró y una pequeña mueca sardónica se dibujó en su labio. Kinosita no es un hombre especialmente llamativo. Desconozco su edad, pero calculo que ronda los 60 y tantos. Es delgado,
de estatura media, con el cabello corto y canoso y unos rasgos duros, aunque desgastados por el tiempo. Naturalmente, lleva su je blanco puro, la túnica ceremonial de un camunusi, y su tate ebosi, una gorra alta, le da un aire reservado. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó, y esas palabras me llenaron de tanta alegría que por poco no fui incapaz de responder. Por un momento solo pude señalar como un loco en dirección al monstruo antes de encontrar la voz, y aún así lo único que logré decir fue, monstruo. Los monstruos son reales, como si esa fuera una explicación suficiente. No sé si lo entendió o no. No sé si habría podido entender el peso de esas palabras, lo que significaban para mí. O tal vez sí, considerando su respuesta. En efecto, dijo, antes de simplemente girarse hacia el torii y dar 3 pasos más hacia el monstruo. No sabía qué planeaba hacer, pero sí sabía que no quería perdérmelo. No estoy seguro de haber parpadeado ni una sola vez mientras lo veía meter la mano en su ancha manga y sacar un talismán de papel con alguna clase de escritura entintada, sujeto entre 2 dedos. Si mi sonrisa hubiera podido hacerse más grande, lo habría hecho mientras él sostenía el talismán entre los dedos índice y medio y cerraba el resto de la mano en un puño, formando un gesto de oración con una sola mano apuntando al cielo. Murmuró algunas palabras que no logré oír bien y luego, en un movimiento que sin duda fue demasiado rápido para un hombre de su edad, extendió la mano y lanzó el talismán hacia adelante. El pedazo de papel voló como un cuchillo directo al monstruo, pero una vez que estuvo a mitad de camino cambió, deformándose hasta convertirse en una especie de pájaro que se encogió y salió disparado directamente hacia el monstruo, atravesándolo con el pico como si fuera la punta de una lanza. Un agujero del tamaño de mi cabeza quedó en el torso del monstruo allí por donde pasó el pájaro, y éste soltó un chillido vil, como cristal arañado, que me hizo doler los oídos antes de que la herida se expandiera rápidamente y, en cuestión de segundos, el monstruo entero simplemente desapareciera en la nada. Vibré de emoción cuando el anciano se volvió hacia mí como si lo que acababa de hacer fuera algo completamente normal y no mereciera siquiera ser comentado. ¿Qué fue eso?, grité, sin ninguna vergüenza por mi propia emoción. ¿Qué acabas de hacer? Kinosita volvió a suspirar. Baja de ahí primero, y te lo explicaré. Casi me estrellé contra el suelo al arrojarme del Simboku con demasiada prisa, y solo el respeto que él me había enseñado fue lo que me mantuvo en silencio mientras entraba a nuestra casa a una velocidad desesperantemente casual. Antes de reunirme con él, me volví rápidamente hacia el Simboku e hice 2 reverencias, 2 palmadas y una reverencia más, tal como corresponde a una oración. Gracias, Kami-sama, por concederme su protección. Después de darle las gracias como es debido, regresé a la casa y corrí para alcanzar al anciano. Con las prisas, no noté el movimiento anormal de las ramas del Simboku. Finalmente nos encontramos en la sala de estar, con el anciano preparando té para ambos mientras yo me sentaba de rodillas frente a nuestra mesa baja, incapaz de quedarme quieto. Tenía la esperanza, comenzó Kinosita mientras se unía a mí, dejando ambas tazas de té y soplando suavemente la suya, de haber podido mantener ese lado del mundo oculto para ti durante más tiempo. ¿Qué?, pregunté, sintiendo que mi mente se quedaba en blanco. ¿Me estabas ocultando magia? A propósito, no diría que la revelación me hirió. A pesar de estar en el cuerpo de un niño, tenía la madurez de un adulto, pero aún así fue decepcionante. ¿Sabes por qué te puse Narauco?, preguntó, y la incongruencia de la pregunta me hizo alzar una ceja. ¿Fue la primera palabra que se te ocurrió? El labio del anciano se curvó apenas antes de negar con la cabeza. ¿Has estado descuidando tus clases de lengua escrita?, preguntó de nuevo, y yo hice un puchero. Los kanji son muy confusos. Tienen demasiadas líneas en cada carácter. Preferiría dibujar, me quejé, repitiendo una vieja discusión entre nosotros. A veces apenas puedo leer kanji, ese es mi nivel actual. En mi vida anterior recuerdo que Japón tenía 3 sistemas de escritura, kanji, hiragana y katakana, y estoy bastante seguro de que los 2 últimos, o al menos uno, eran menos complicados. Pero, al parecer, ninguno de los 2 existe todavía. Solo hay kanji. Si supiera cuándo se inventaron los otros 2, quizá podría empezar a adivinar el año,
pero por desgracia no lo sé. Si hubieras estudiado bien mis lecciones, sabrías que el kanji de Narao significa aprender o practicar. Combinado con Kao, tu nombre puede significar niño que aprende, punto. Vaya. Me alegra saberlo, supongo, dije con una ligera confusión que apenas mitigaba mi emoción. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con la magia? ¿Y por qué, al parecer, querías ocultármelo? Porque cuando te encontré aquel día, y todos los días desde entonces, supe que estabas maldito. Maldito. Eso no sonaba nada bien. ¿Moriré joven? No creo que pudiera aceptarlo. Perdón, Izanami Kami-sama, pero si muero sin ver la belleza del mundo, voy a hacer un berrinche en Yomi. Tranquilo, hijo, no me refiero a una maldición en el sentido estricto de la palabra. Tu aflicción es mucho menos física. Vamos, viejo, no me dejes en suspenso. ¿Cuál es mi maldición?, pregunté, algo irritado por la evasiva. Su respuesta fue simple. Curiosidad. Curiosidad, repetí. En efecto. Lo he notado toda tu vida. Desde que pude sostenerte con una mano, desde que pudiste ver, tus ojos han estado iluminados por una curiosidad inagotable. Esperaba ocultarte el lado sobrenatural del mundo porque sabía que, una vez lo vieras, lo perseguirías sin descanso. La curiosidad es peligrosa, y la tuya sin duda te traerá grandes problemas en el futuro. Su respuesta me hizo suspirar. Por un lado, quería enojarme, pero por el otro, lo entendía. La curiosidad mató al gato es, o será, un dicho popular por una razón. Aún así, la satisfacción lo compensaba. No quiero decir que me alegrara especialmente de que me hubiera ocultado algo tan maravilloso, pero tampoco estaba enfadado. Si ser fiel a mí mismo implica enfrentar peligros, entonces no te corresponde a ti controlarlo. Puedo asumir las consecuencias de mis actos por mí mismo, y si muero persiguiendo mis pasiones, sería una buena muerte. Eres demasiado joven para hablar de la muerte, muchacho, me regañó Kinosita antes de suspirar otra vez. Ay, tienes razón. Durante los últimos 6 años te he criado. Te he alimentado, te he cuidado, te he enseñado. Permití que el miedo a perderte me impidiera ver tu propio corazón. Por eso te pido disculpas. Como quien te crió, debería haber sabido que eres lo bastante maduro para tomar tus propias decisiones, a pesar de tu edad. Con eso, Kinosita hizo una profunda reverencia desde donde estaba sentado frente a mí y, por un momento, fui incapaz de responder, sintiendo pequeñas lágrimas intentando brotar en las comisuras de mis ojos, lágrimas que reprimí. Fue extraño, pero incluso después de todo este tiempo, creo que nunca había considerado nuestra relación desde la perspectiva del anciano. Solo pensaba en mí, en este nuevo mundo y en cómo podía disfrutar de sus maravillas. Solo pensaba que el anciano me cuidaría porque le resultaba conveniente, como tener compañeros de piso cuando no puedes pagar el alquiler. Él me cuidó de bebé y, a cambio, me tendría para ayudarle a cuidar el santuario hasta que fuera adulto. Hasta ahí llegaba mi comprensión de nuestra relación. Nunca se me ocurrió que él pudiera tenerme en alta estima. Fue una estupidez de mi parte. Este hombre me crió. Me enseñó a hablar, a cocinar, a vivir de la tierra y a respetar la naturaleza. Él es mi padre. Frotándome los ojos con una mano, me incliné hacia adelante para tomarlo del hombro con la otra. Por favor, no te inclines ante mí. No tenías ninguna obligación de enseñarme todo lo que has aprendido hasta ahora. No tengo derecho a exigirte nada, aunque sea algo que realmente quiero. Si la mitad de los hombres de la capital fueran la mitad de maduros que tú a los 6 años, entonces el mundo sería un lugar mucho mejor. La conversación se calmó mientras ambos tomábamos un sorbo de té, cómodos en el silencio, hasta que finalmente mis pensamientos regresaron a lo ocurrido y mi emoción volvió, imposible de contener. Entonces, dije, dejando la palabra suspendida mientras me inclinaba sobre la mesa con una sonrisa en el rostro. Magia. El labio de Kinosita se curvó, lo más cerca que he estado de verlo sonreír. Primero, no es magia. Lo que viste se llama Yujutsu Uonmid.
Es el arte de utilizar la energía maldita para producir fenómenos, y el propósito de los hechiceros de Jujutsu y los Onmiji es erradicar las maldiciones. Inmediatamente tuve tantas preguntas que ni siquiera supe por dónde empezar, algo que el anciano pareció notar, pero para evitar divagar demasiado, decidí seguir preguntando sobre las cosas conforme las fuera explicando en lugar de adelantarme. ¿Cuál es la diferencia entre Jujutsu y Onmid?, pregunté, y Kinoshita asintió. Buena pregunta. La respuesta es muy simple. Los Onmiji trabajan para el Estado, sirviendo directamente al emperador, mientras que los hechiceros de Jujutsu son leales a sus clanes, siendo los Fujiwara los más prominentes en la era actual. También están los usuarios de maldiciones, que no sirven a nadie y suelen ser de las personas más viles que jamás conocerás. Asentí ante la respuesta, pero no logré simplificar mis preguntas y terminé soltando lo que más quería saber. ¿Cómo funciona?, pregunté casi sin aliento, susurrando una súplica desesperada. Enséñame. Sosteniendo mi intensa mirada durante un instante, Kinoshita asintió y se aclaró la garganta, adoptando una pose de sermón. El Jujutsu es el arte de manipular la energía maldita con diversos fines, desde crear barreras hasta activar talismanes y alimentar técnicas malditas únicas. La energía maldita es una manifestación espiritual de las emociones negativas. Es lo que da origen a los espíritus malditos cuando demasiadas emociones negativas se concentran en una idea o un lugar. Como practicantes de Jujutsu, aprovechamos precisamente aquello que crea a nuestro gran enemigo y lo usamos para destruirlo, como hemos hecho durante miles de años. Todos los humanos poseen energía maldita, pero la gran mayoría solo posee una cantidad limitada. Una cantidad tan pequeña que ni siquiera les permite ver espíritus malditos. Sin embargo, todos los humanos filtran energía maldita y ésta puede acumularse y dar lugar a espíritus malditos poderosos, como la deidad de la viruela. Cualquiera que pueda ver espíritus malditos, como demostraste antes, se considera un hechicero de Jujutsu. Como los hechiceros de Jujutsu poseen cantidades mucho mayores de energía maldita que un humano normal, es importante que aprendamos a controlar el flujo de nuestra energía para que no se escape y cree espíritus malditos. Probablemente fue tu propia energía maldita la que creó esa maldición, ya que tomó la forma de esos siervos con los que tanto te gusta pasar tiempo. Por eso, la primera lección es controlar tu energía maldita. Me sentí como una esponja absorbiendo información, como un hombre sediento que por fin encontraba agua. Mis ojos, que no parpadeaban, empezaron a picar cuando escuché las palabras primera lección y casi me puse a saltar y bailar. ¿Cómo?, pregunté, demasiado emocionado para decir más de una sola palabra. Primero, debes entender cómo se siente, dijo antes de extender una mano con la palma hacia arriba. Entonces su mano empezó a brillar, y un tenue color azulado se formó alrededor de ella. ¿Puedes verlo?, preguntó, y asentí sin confiar en mi voz. Bien. Ahora, tócala, dijo antes de acercar la mano y presionarla contra mi pecho. Se sentía frío. No era frío como la nieve. No era la temperatura lo que resultaba frío. Era, no sé cómo describirlo. Se sentía como dolor emocional. Como esa sensación que se instala en el pecho cuando alguien dice algo que de verdad te hiere. Como cuando alguien que te importa ignora tu pasión, sea la que sea, y te dice que no le importa. Se sentía así. Esa opresión, ese peso, amargo. No pude dejar de sonreír. La sensación casi me hizo querer llorar, y eso me hizo querer reír. Usa mi energía maldita como referencia y busca dentro de ti la tuya propia. Siguiendo las instrucciones del anciano, cerré los ojos y me concentré en mi interior. Me tomó un momento, pero la sentí. Y entonces no pude dejar de sentirla. Fue como si, ahora que sabía que estaba ahí, que había dejado de esconderse, ya no pudiera ignorar su presencia aunque lo intentara. Casi me pregunté cómo había podido no notarla antes, cómo había podido vivir sin sentirla. Y una vez que la sentí en mí, la sentí en todas partes. Mis ojos se abrieron llenos de tal asombro que me perdí la breve expresión de sorpresa en el rostro de Kinoshita mientras estaba demasiado ocupado contemplando el mundo con nuevos ojos. Todo se volvió más hermoso. Mientras tanto,
mi deseo de aprender, de saber y de verlo todo no hizo más que crecer. Bien, dijo Quinosita, atrayendo mi atención de nuevo hacia él. Veo que ya has despertado tu energía maldita. Ahora intenta activarla, como hice yo. Lo hice. Extendí la mano igual que él y empujé la energía maldita que llevaba dentro, más allá de mi piel, hacia el aire. Un jadeo de alegría infantil escapó de mí cuando mi mano se iluminó con un tono azul similar, aunque mi energía maldita parecía más oscura que la suya, como si se hubiera derramado tinta sobre ella. Impresionante, señaló. La mayoría de los hechiceros cometen el error de creer que la energía maldita se aloja en el vientre y fluye por el cuerpo, lo que termina limitándolos. Encogiéndome de hombros, respondí con sinceridad, supongo que, cuando maldices a alguien, no maldices un órgano específico, sino a la persona entera, así que asumí que la energía maldita sería simplemente una parte de nosotros, como el alma o algo así. Superpuesta. Quinosita asintió, pero continuó. Ahora, por el resto del día, quiero que domines tu energía maldita. Haz que fluya en constante movimiento por todo tu cuerpo. Siéntela. Domínala. Pero, sobre todo, no la desperdicies. Aprender a controlar tus emociones es un aspecto fundamental del Jujutsu. Si fueras cualquier otro niño, no confiaría en que fueras capaz de controlar tus emociones negativas. Podemos continuar con las clases por la mañana, cuando tu entusiasmo se haya calmado un poco. Sonriendo, extendí la mano frente a mi rostro y contemplé mi energía maldita, embelesado. Sí. Empiezo a entender a qué te referías con que mi curiosidad es mi maldición. No creo que pueda sentirme satisfecho sabiendo que existen profundidades en la energía maldita que aún no he explorado. Asintiendo ante mis palabras, Quinosita se levantó, pero antes de incorporarse por completo, se inclinó hacia mi mano brillante y la extendió. Suponiendo que quería comprobar si lo estaba haciendo bien, le ofrecí la mano para que la tocara, igual que él había hecho conmigo antes. Nuestras manos se tocaron y Quinosita parpadeó. Caliente, murmuró, demasiado bajo para que yo lo oyera bien. ¿Qué? Pregunté. Nada, nada, respondió, poniéndose de pie y señalando hacia el bosque de atrás. Ahora ve a jugar, sé que quieres. Sonriendo, no dudé en levantarme de un salto y salir corriendo. Pero me detuve antes de llegar a la puerta, me di la vuelta, corrí hasta el anciano y me lancé sobre él en un abrazo. Gracias, Quinosita Kamunushi, dije, y cada palabra salió desde lo más profundo de mi corazón. Él me revolvió el cabello y me indicó con un gesto que volviera a la puerta. No te preocupes, Narauko. Ve a jugar. Asintiendo, giré y corrí por el pasillo de regreso al bosque. Una carcajada escapó de mí mientras saltaba sobre raíces gruesas y atravesaba el bosque que llamaba hogar. No tardé mucho en llegar a mi lugar habitual, y allí encontré a cerca de una docena de ciervos reunidos. Todos se animaron al oírme acercarme, pero se calmaron en cuanto me vieron. Una vez que entré en el claro, todos los ciervos se levantaron a la vez y me rodearon, empujándome, y por un momento creí que tenía vallas pegadas a la ropa, hasta que comprendí el motivo. ¡Ay! ¿Estaban preocupados?, pregunté, haciendo lo posible por acariciarlos a todos mientras caminaba hasta mi sitio habitual y me dejaba caer sobre el suelo, mientras los ciervos se me unían formando un grupo. Bueno, no se preocupen. Soy básicamente inmortal, después de todo. No moriré hasta que mi curiosidad quede satisfecha, lo que significa que nunca podré morir. Simple, ¿verdad? Un ciervo me mordió la oreja y me reí. Pero por mucho que ame a mis amigos ciervos, mi curiosidad arrastró mi mente de vuelta a la energía maldita. Solo me tomó un momento sentirla y sacarla a la luz una vez más, y como todavía no tenía instrucciones específicas, hice exactamente lo que el anciano sabía que querría hacer y simplemente jugué con ella. La moví, la comprimí, la estiré. Probé todo lo que se me ocurrió. Durante horas y horas seguí jugando con mi energía maldita sin detenerme, demasiado absorto como para notar cómo me pesaban los párpados hasta que, finalmente, sin darme cuenta, me quedé dormido sobre una pila de ciervos.
Esa noche soñé con dos lobos, uno de un magnífico color plateado y el otro de un negro intenso, ambos con un extraño triángulo marcado en la frente, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo.